el versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era ¿quién? Jesús, ¿quién? El Cristo. Amén. Este pasaje es muy interesante porque nos da una perspectiva de la idea, la opinión que la gente tenía y tiene acerca de Jesús. ¿Quién dicen? Jesús viene y pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? O sea, refiriéndose a él mismo. Jesús tomó para sí mismo el título Hijo del Hombre, que fue un título que fue, digámoslo así, fue dado a conocer por el profeta Daniel, cuando se refirió a la visión que él tuvo y se vio un hijo de hombre que estaba en las nubes del cielo. Y entonces Jesús toma ese título para sí mismo y dice: yo soy el Hijo del Hombre. Entonces Jesús reúne a los discípulos y en un momento de una plática, tal vez después de un largo viaje, estaban ahí en un momento como de mucha confianza, y Jesús les dice a los discípulos: ¿qué han oído ustedes que dice la gente de mí? ¿Qué han escuchado ustedes que dice la gente quién soy yo? Y unos dijeron: pues unos dicen por ahí que eres Juan el Bautista. Y yo creo que fue así como un comentario chistoso, y se deben de haber reído, porque el que decía que Jesús era Juan el Bautista resucitado era Herodes el tetrarca. ¿Se acuerdan que él decía: es Juan que ha resucitado? ¿Por qué Herodes decía que Jesús era Juan resucitado? Porque Juan lo había señalado a él a causa del pecado que él estaba cometiendo. O sea, Juan venía y le señalaba sus pecados a Herodes, y por eso Herodes lo encerró en la cárcel y terminó matándolo. Entonces, cuando Herodes ve a Jesús, le llevan la noticia de que hay un predicador que se parece al Bautista, se parece físicamente, que predica más o menos igual que el Bautista, y que muchos de los que seguían al Bautista ahora lo siguen a él. Entonces Herodes llega a una conclusión y dice: Juan el Bautista resucitó y ahora viene por mí. Entonces esa idea la atormentaba. Entonces la gente que está en pecado ve a Jesús como alguien que viene a atormentarle, a señalar sus pecados. Y después otro dice por ahí, dice: bueno, otros dicen que eres Elías. Lo mismo, ¿verdad? ¿Quiénes decían que Jesús era como Elías? Los que se acordaban de las historias de Elías. ¿Cuál fue la historia más famosa de Elías? La confrontación con los profetas de Baal, cuando Elías le dijo al pueblo: ya decídanse,
Un rato adoran al Señor y otro rato adoran a Baal. Les dice Elías, ya decídanse. Si Jehová es Dios, id en pos de él. Y si Baal es Dios, pues vayan y sírvanle. Pero decídanse. Entonces, los que veían a Jesús como Elías eran los que estaban en idolatría. Y Jesús los llamaba a tomar una decisión, a ser radicales. Y alguien más dice, y otros dicen que eres Jeremías. ¿Y por qué decían que Jesús era Jeremías? Porque Jeremías fue un profeta que su ministerio fue diferente al de los demás profetas. Porque los demás profetas vinieron a predicar arrepentimiento para que Dios salvara al pueblo y a la ciudad de Jerusalén. Y Jeremías al principio intenta predicar un mensaje parecido a ese, pero Dios lo llama y le dice, no, yo no te llamé para que predicaras eso. Yo no te llamé para que les digas que se arrepientan para que no venga el juicio. Dios le dice a Jeremías, yo te llamé para que les prediques que el juicio ya viene y que tienen que estar preparados. El pueblo quería que Jeremías fuera como Isaías, que Jeremías les dijera, no se preocupen, los ejércitos tienen sitiada Jerusalén, pero Dios va a enviar un ángel y va a destruir a todos los ejércitos. Cuando Sennacherib, rey de Asiria, llegó en tiempos de Isaías y sitió la ciudad de Jerusalén, Isaías oró, Dios le dio una palabra, vino contra Sennacherib y el ángel del Señor destruyó a todo el ejército asirio. Pero Jeremías viene y Jeremías no dice Dios va a destruir a los babilonios. Jeremías dice salgan y entréguense, ríndanse al ejército de los babilonios para que les vaya bien, porque si el ejército babilonio los encuentra dentro de la ciudad cuando entre, porque van a entrar a la ciudad, a todo el que encuentren aquí adentro o lo van a matar o lo van a llevar cautivo a Babilonia. Entonces Jeremías viene y dice, ya no oren para que el juicio no venga, prepárense porque el juicio ya viene. Y muchos veían a Jesús así porque al principio creyeron que Jesús venía a librarlos de los romanos. Y Jesús dijo, no, la opresión de los romanos no es algo que Dios les va a quitar, es algo que Dios les va a dejar, para que es un proceso mediante el cual tienen que aprender a buscar de Dios, a honrar a Dios, a pesar del yugo de los romanos. Y empieza a decir todo lo que la gente decía de Jesús. Y entonces Jesús les hace una pregunta bien interesante. Les dice, ¿y ustedes? Y eso soy para la gente, pero para ustedes, ¿quién soy? Y es algo que tenemos que considerar. Imagina por un momento si Jesús el día de hoy te preguntara a ti directamente. Si Jesús viniera y te mirara a los ojos y te preguntara, ¿quién soy para ti? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Si Jesús el día de hoy viniera, bueno, ok, unos dicen que soy un líder político, otros dicen que soy el primer comunista, otros dicen que soy esto, otros dicen que ni siquiera existí, que solamente soy un ideal. Pero el Señor viene y te pregunta, pero tú, ¿quién dices que soy? ¿Quién soy para ti? Y eso, hermano, esa pregunta yo creo que caló muy, muy profundo en el corazón de los discípulos y se hizo un silencio. Y los discípulos se miraban unos a otros diciendo, ¿qué le decimos? ¿Qué podemos decirle? Los discípulos estaban confundidos porque a pesar de que habían estado con él, creían que lo conocían, pero en realidad conocían a un hombre
que había estado con ellos por un tiempo, pero no podían alcanzar a ver quién era en realidad Jesús. Y entonces alguien, ¿verdad? Pedro viene y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice: ok, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Dice: porque lo que acabas de decir, dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una persona, tú puedes conocer a alguien que está contigo. Tú puedes conocer a tu esposo, a tu esposa, a algún familiar cercano, a algún amigo muy allegado. Puedes conocer a una persona según la carne y la sangre. O sea, carnalmente, pues, en una relación de amistad o de familia, tú puedes decir: fulano de tal, yo lo conozco, yo la conozco. Y eso sucede mucho en el matrimonio. Cuando ya los matrimonios tienen muchos años de estar juntos, ya se conocen, ya saben sus gustos, saben. Por ejemplo, si tú te acercas con un matrimonio que tiene ya muchos años y tú le dices al esposo: oye, le quiero dar un regalo a tu esposa porque viene su cumpleaños, ¿qué crees que le puede regalar? El esposo te va a decir: mira, le gustan estas tales y tales cosas. O tú puedes decirle: oye, quiero regalar a tu esposa esto, no sé, una bolsa o una blusa o algo. Y él te va a decir: no, mira, ese no le va a gustar. Es mejor si buscas algo así y así, y te va a aconsejar. Igual las mujeres, ¿verdad? Si tú vas con una mujer y le dices: oye, quiero darle un regalo a tu esposo porque viene su cumpleaños o viene el día del padre, ¿verdad? ¿Qué crees que le va a gustar? Yo tengo pensado regalarle esto. Y la esposa te va a decir: no, 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 mira, eso no le gusta. Mira, lo que a él le gusta es esto, así, así, así. ¿Por qué? Porque se conocen, ya saben, ¿verdad? Muchas veces cuando hay parejas que van a comer, dice: vamos a un café o vamos a un restaurante, y el esposo o la esposa dice: ya sé, vas a pedir tal cosa de comer, porque ya lo conoce, porque ya sabe sus gustos, sus antojos, y entonces lo conoce según la carne y la sangre. Así los discípulos conocían a Jesús. Pero Jesús no solamente es su nombre, Él es Dios. Y para conocer a Jesús no basta con caminar con Él durante 3 años. Para conocer a Jesús no es suficiente con pasar 5 minutos de oración al día. Para conocer a Jesús no es suficiente leer 2 o 3 versículos o acordarte de 2 o 3 versículos al día. Para conocer a Jesús tienes que tener una relación profunda, una relación estrecha con Dios, con el Padre. En ese momento la revelación vino por parte del Padre. El Padre fue el que abrió el entendimiento de Pedro, y Pedro pudo entender que Jesús era más que un simple maestro, más que un simple rabino. Le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice: de verdad, bienaventurado. ¿Sabes? La palabra bienaventurado significa un gozo tan grande que no se puede disimular, una alegría, una felicidad tan grande que no hay manera de esconderla. ¿Has visto a alguien cuando está tan contento que no lo puede disimular? Por ejemplo, cuando alguien está enamorado, cuando alguien anda de novio y está enamorado, eso no se puede disimular. Tú ves a alguien, y si lo ves que está solo, mirando la nada, y de repente se le escapa un suspiro, tú dices: ay, hermano, ya estuvo, ya ni para dónde hacerte, ¿verdad? Ya estás
bien amarrado. Bueno, Jesús le está diciendo a Pedro, bienaventurado eres. Pero la palabra bienaventurado, quiero que usted entienda, es algo muy, pero muy importante. Es como si al día de hoy, como hubiera dicho Jesús, si Jesús hubiera sido jarocho, le hubiera dicho a Pedro, no hombre Pedro, bien rayado. No hombre Pedro, no sabes, vaya, que mira, tienes un tesoro y ni siquiera lo sabes. Esa capacidad de poder entender quién es Jesús, hermano. ¿Sabes por qué? Porque esa es la base de la iglesia, esa es la base ese es el punto de partida, ese es el cimiento sobre el cual vamos a construir nuestras vidas, sobre el cual vamos a construir nuestra relación con Dios. Y si el día de hoy el Señor nos preguntara, ¿quién soy yo para ti? ¿Cómo podríamos responderle al Señor? Eso me recuerda a una historia. No tengo la cita porque me acordé apenas ahorita, pero eso me recuerda a una historia cuando Abraham ya está viejo y su hijo Isaac también ya está grande, y Abraham dice, ¿con quién se va a casar este? Lo tengo que ayudar, porque Isaac era un muchacho que se dedicaba a trabajar, ¿verdad? Y a estar ahí en su casa y todo, pero ellos vivían, haga de cuenta, en un rancho lejos, no tenían comunicación con nadie. Y entonces Abraham dice, ¿con quién se va a casar? Y entonces Abraham manda a su siervo a otra ciudad, a otro lugar, a buscar, dice, a una esposa para su hijo Isaac. Y el criado que va le dice, ¿cómo voy a saber quién es? Y Abraham le da, ¿no? Algunos ahí señas. Y cuando el criado de Abraham encuentra a esta mujer, a Rebeca, y la trae, ella no conocía a Isaac. En ese tiempo no había Facebook, no había Instagram, no había fotos, no había nada. Él no fue con una foto y le dijo, mira, qué guapo está Isaac, mira, te vas a casar con él y está muy guapo, mira, te vas a rayar porque este hombre, no hombre. Y ella no sabía cómo era Isaac. Pero cuando iba en el camino, iba con este criado de Abraham, y dice que cuando iban a llegar a donde estaba Isaac, a lo lejos, muy a lo lejos, lo vieron que estaba sacando agua del pozo. Y ella, Rebeca, le preguntó al criado, ¿quién es ese que está allá? Porque hasta de lejos lo vio que estaba bien guapo, y quedó así tan impresionado que dice, ¿quién es ese que está allá? Y este hombre le dice, él es mi señor Isaac. Y comenzó a hablarle, y a decirle, mira, es un hombre tan trabajador, es un hombre tan honesto, es un hombre tan íntegro, es un muchacho tan responsable, ama a Dios con todo su corazón. Y cuando comenzó a hablarle todas estas cosas, yo creo que cuando más le decía estas cosas, ella sentía que el corazón se le aceleraba. Ella sentía como que al mismo tiempo ya quería llegar para conocerlo, pero al mismo tiempo le daba nervios, se mordía las uñas y decía, y sacaba el espejo, ¿verdad? Y decía, estaré bien peinada, estaré bien preparada, ¿verdad? Para dar una buena impresión. Y esta historia nos enseña algo, que cuando nosotros nos queremos acercar a Jesús, vemos la hermosura de Jesús, pero la vemos de lejos y no hay manera que podamos conocerle más que le preguntemos. Mira, el criado de Abraham representa en esta historia al Espíritu Santo. Cuando tú le dices al Espíritu Santo, revélame quién es Jesús, y el Espíritu Santo comienza a abrir tus ojos espirituales,
y comienzas a entender, ya no en tu mente, ya no en tu razonamiento, pero en tu espíritu, comienzas a entender quién es Jesús y comienzas a enamorarte de la hermosura de Jesús. Comienzas a verlo como lo más hermoso, como lo más valioso, como lo único en esta vida que tiene realmente sentido, como lo único por lo cual vale la pena vivir y lo único por lo cual vale la pena morir. Y cuando ella estaba escuchando las palabras de este hombre, y más, entre más le hablaban de Isaac, más se enamoraba de él. Así, cuando el Espíritu Santo nos habla de Jesús, pero hermano, aquí viene una pregunta interesante. ¿Qué tan seguido hablamos con el Espíritu Santo? ¿Qué tan seguido tenemos esa comunión con Él? ¿Qué tan profundo vamos en las Escrituras, en la palabra, para conocer a Jesús? Para conocer a ese Jesús del cual tenemos que estar enamorados, del cual tenemos que estar apasionados, del cual tenemos que estar, hermano, de tal manera impactados, de tal manera cautivados, que nada ni nadie nos haga desviarnos de su camino, de su presencia, de su voluntad. Y es importante, hermano, que la iglesia sepa y conozca quién es Jesús. Jesús, mira, cuando Pedro le dice esto y Jesús le responde: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No hay manera de conocerme de esa forma, dice Jesús, más que por medio de la revelación. Y entonces le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa esto que Jesús le dice a Pedro? Ok, Jesús le dice: Pedro, bienaventurado eres porque esto te lo reveló el Padre, ¿verdad? No hay manera, humanamente hablando, de que lo supieras, sino solo por la revelación del Padre. Y te digo algo, Pedro, dice, y yo te digo, tú eres Pedro. La palabra Pedro, le voy a decir lo que significa. Significa una roca, una piedra, pero no una piedra cualquiera. Significa, es la palabra que se usaba para nombrar o para llamar los ladrillos con los que se construían los edificios. Tú eres Pedro. Y porque ¿de quién está hablando Jesús aquí en el siguiente versículo? Dice, en el mismo versículo dice: yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús estaba con sus discípulos, dice el versículo 13, en Cesarea de Filipos. No estaban en el territorio de Israel, estaban en un territorio romano, en un territorio pagano, en un territorio donde había idolatría, en un territorio donde había un lugar llamado las puertas del Hades, donde había brujería, demonios, y en donde la maldad del mundo se manifestaba de una manera tremenda. Y delante de esa maldad, delante de eso diabólico que se manifestaba en el mundo, esa maldad diabólica, Jesús le dice a los discípulos, no nada más a Pedro, a los discípulos les dice: yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Jesús dice: la respuesta de Dios ante la maldad diabólica que se cierne sobre el mundo entero, la respuesta de Dios es edificar su iglesia. Por medio de la iglesia, Dios da a conocer al mundo quién es Jesús. Pero para eso hace falta primero que la iglesia sepa quién es Jesús. Y Jesús continúa diciéndole a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nadie, ni los discípulos en ese momento, ni la siguiente generación de discípulos en muchos años
Nadie entendió este pasaje como que la roca era Pedro. Nadie. La roca de la que habla Jesús, Jesús está diciendo, sobre esta roca. ¿Cuál es la roca? La declaración de Pedro, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escuche esto. Jesús le dijo, tú eres Pedro, tú eres un ladrillo, pues. Y sobre esta roca, cuando Jesús dice roca, se está refiriendo a una piedra también, pero no a un ladrillo, a una piedra más grande, las piedras que se usaban para hacer los cimientos de un edificio. Lo que Jesús está diciendo es, Pedro, yo voy a construir mi iglesia. Y el fundamento, el cimiento de la iglesia es eso que tú acabas de decir, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el cimiento. Pero de ahí para arriba la voy a construir con ladrillos. Y esos ladrillos, le está diciendo a Pedro, son ustedes. Ustedes son esos ladrillos con los cuales voy a edificar. Ustedes son parte de la iglesia. Le está diciendo, tú eres Pedro, tú eres un ladrillo, y de esos ladrillos voy a usar yo para edificar mi iglesia, pero el cimiento soy yo. Pedro lo entendió, los discípulos lo entendieron, los cristianos lo entendieron, los judíos lo entendieron. ¿Por qué? Porque estaba profetizado desde muchos años antes. Quiero que me acompañe en su Biblia, en el libro de Salmos, capítulo 118. Cuando los judíos hablaban acerca de este tema, ellos entendían que esto venía de un salmo, a manera de una profecía. Escuche lo que el salmista dice, Salmo 118, versículo 21. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por, ¿qué dice? Salvación. ¿De qué está hablando ahí? Del día de la salvación. El día que el Señor iba a salvar a Israel. ¿Y cómo lo iba a salvar? Por medio de manifestar al Mesías. O sea, aquí esa es una profecía mesiánica. Están hablando de Jesús, están hablando del Mesías. Versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Está hablando del Mesías, sigue hablando del Mesías, pero aquí se refiere al Mesías como una piedra que primero es desechada, dice, por los edificadores. Son lo que el día de hoy son los ingenieros. Los ingenieros, que eran los que analizaban las piedras y decían, esta piedra sí sirve, sí tiene las características para ser parte del cimiento. Esta no, esta deséchenla, esta no sirve para el cimiento. Y después, dice el salmista, la piedra que al principio los edificadores desecharon, después la escogieron, después se dieron cuenta de que era la mejor piedra y la hicieron cabeza del ángulo. Versículo 22. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. O sea, Dios va a hacer, dice, cuando venga el Mesías, va a hacer algo tan maravilloso que va a ser difícil de creer. Pero en el versículo 24 dice, pero este es el día que hizo Jehová. O sea, pero ese va a ser el día en el que se va a manifestar el Mesías. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te lo ruego. ¿Sabe qué palabra es esa? Cuando dice sálvanos ahora, es la palabra que decían cuando Jesús iba entrando a Jerusalén. Hosana, significa esto, sálvanos ahora. Por eso aquí está hablando del Mesías. Te ruego, oh Jehová,
que nos hagas prosperar ahora. Y termina, bueno, y continúa diciendo: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y es las palabras que Jesús dice en el monte de los olivos cuando se lamenta sobre Jerusalén. Dice: no me veréis más hasta que digas: bendito el que viene en el nombre de Jehová, en el nombre del Señor. O sea, esta profecía, los judíos entendían que estaba hablando del Mesías. La piedra que era cabeza del ángulo era el Mesías. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca, sobre esta cabeza del ángulo voy a edificar mi iglesia, ¿cómo iban a entender los discípulos que Pedro era esa piedra, cabeza del ángulo, si ellos desde 1000 años antes de la época de David, ellos habían sido instruidos que la piedra, cabeza del ángulo, era el Mesías? Eso fue un invento que vino muchos siglos después. Pero cuando los discípulos escucharon esto, ellos entendieron que la roca es Cristo. Ellos lo entendieron perfectamente bien. Él es la base. Él es de donde todo, mira, la roca, cabeza de ángulo, es la que se pone en los cimientos. Cuando alguien va a construir un edificio, la primer piedra que se coloca en una esquina, por eso se llama cabeza de ángulo, porque de esa piedra se va a tomar la referencia para ir hacia un ángulo y hacia el otro ángulo. O sea, se va a formar un ángulo de tal manera que esa piedra bien colocada va a dar la referencia, la guía para que ese edificio esté no solamente firme, pero esté derecho en sus dos ángulos. Entonces, esa roca, dice, nos enseñan tradicionalmente que esa roca es Pedro, ¿no? Y que es sobre esa roca que está fundada la iglesia y empiezan, bueno, usted ya sabe, ¿verdad? Acabamos de ver todo lo que eso, cómo sucede. Y escuche bien, cuando el Espíritu Santo se derrama en los primeros días de la iglesia, los primeros días de la iglesia fue una manifestación bien tremenda del poder de Dios. En el segundo sermón de Pedro, después del día de Pentecostés, dice que fue un sermón, 3000 personas se convirtieron. Unos días después, cuando Pedro y Juan fueron al templo a orar y encuentran a un cojo y lo sanan, y entonces se junta la multitud y dicen: ¿qué pasó? ¿Cómo es posible? Este hombre era cojo desde hace muchos años, lo venían a poner aquí a que pidiera limosna, y ahora lo vemos saltando y danzando y caminando y dando gloria a Dios. ¿Qué pasó? Y entonces en Hechos capítulo 4, Pedro y Juan son llevados ante el concilio. Se hace tal escándalo que los llevan ante el concilio y les dicen: ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió? Y Pedro, fíjese, Pedro es el que está hablando aquí, Hechos 4:9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro está diciéndolo. Entonces, ¿cómo es que después vienen con el cuento de que los discípulos y Pedro entendieron
que Jesús estaba diciendo que la roca era Pedro. Pedro lo está diciendo aquí claramente. Él, Jesús, es la piedra. Él es la roca que ustedes desecharon. Pero Dios lo hizo cabeza del ángulo. Dios lo hizo la piedra principal del cimiento de la iglesia. Y muchos años después, cuando ya Pedro es un anciano, escribe en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pedro otra vez diciéndole a la iglesia: Jesús es la roca. Jesús es la cabeza del ángulo. No yo, no ninguno de los otros apóstoles o discípulos. Jesús. Pero fíjense cómo dice al principio del versículo: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Cuando tú conoces a Jesús, cuando la iglesia conoce a su Señor, la hermosura de Jesús, la hermosura, lo que nosotros llamamos la hermosura de Jesús, se define como la suma de todos sus atributos. La suma de todos los atributos de Jesús dan como resultado la hermosura de Jesús. Él es perfecto. Él está completo. A Él no le hace falta nada, ¿verdad? Él tiene todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, a la pregunta que viene: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Bueno, para empezar, entendemos que dice que Él es la roca. Amén. Él es la roca. Ahora, escuche bien esto. Jesús es la cabeza del ángulo, no solamente de la iglesia. Porque aquí es donde viene una verdad más profunda todavía. Que la gente, la religión popular dice: Jesús es la cabeza, pero es la cabeza de la iglesia. No, es cierto, pero es una verdad a medias. Jesús es la cabeza de toda la creación. De todo. Job capítulo 38. Mira, a Job, todos sabemos las cosas que le pasaron a Job. Y el pobre Job estaba bien desorientado, no sabía nada. Él creía que conocía a Dios. Y al final termina diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo creía, Señor, que te conocía, pero en realidad no tenía ni idea. Hermano, muchos de nosotros lo que conocemos de Jesús es solamente apenas, y hemos alcanzado a rasguñar un poco la superficie de lo que es Jesús. Tenemos que ir, hermano, más profundo, porque las cosas más preciosas y las cosas más importantes en todo el mundo, Dios nos enseña a través de la naturaleza que hay que ir profundo para encontrarlas. Para encontrar petróleo, usted no va a encontrar petróleo a ras de piso, no va a encontrar petróleo ahí nada más escarbando unos cuantos centímetros o unos cuantos metros. Para encontrar oro, metales preciosos, piedras preciosas, hay que cavar kilómetros dentro de la tierra.
De igual manera, para que nosotros podamos conocer a Jesús, hermano, tenemos que ir profundo en nuestra relación con Dios. Dios nos dejó, el Señor nos regaló la comunión con el Espíritu Santo. Estamos en un viaje y tenemos al Espíritu Santo sentado a nuestro lado, y vamos a llegar a nuestro destino sin conocerle y sin saber nada de Él, habiendo tenido junto a nosotros al que mejor lo conoce, al que más sabe de Él. Hermano, Job comenzó a decirle a Dios, dice la Biblia que él no pecó, pero sí comenzó a decirle al Señor: Señor, yo creo que mejor no hubiera yo nacido, mejor me hubiera yo muerto, mejor mira todo lo que me está pasando, todo cómo me siento, cómo la gente me ve. Y dice Job: yo creo que te equivocaste, Señor, yo creo que no sé, algo calculaste mal, algo de alguna manera, algo te salió mal. Y entonces Dios le responde a Job y le dice: Job, para que tú puedas discutir conmigo, no, cualquiera pensaría, escucha, cualquiera pensaría, para que yo pueda discutir con Dios, tendría que estar a su nivel, a su mismo nivel. Pero no es eso lo que Dios le dice a Job. Dios le dice a Job: tú tienes que entender que jamás vas a estar a mi nivel, por lo tanto no puedes discutir conmigo. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. O sea, está diciendo: ahora amárrate los pantalones, porque yo te preguntaré y tú me contestarás. Y entonces comienza el Señor. Y fíjese la primera pregunta que Dios le hace a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién fundó la tierra? Yo la fundé, dice Dios. Yo la edifiqué, yo la construí. El mundo, yo lo construí, dice el Señor. Obviamente Job, quiero que entienda esto, en el tiempo de Job no se conocía lo que hoy, el concepto que hoy tenemos del espacio exterior. Job no sabía que había más galaxias, que había más planetas, que el universo era infinito. Job no lo sabía. En la mente de Job, todo lo que existía era el mundo, esta tierra en la que vivimos. Por eso Dios no le habla del universo, Dios le habla de la tierra. Pero cuando Dios le dice a Job: yo fundé la tierra, es el equivalente que si Dios nos dijera a nosotros el día de hoy: yo fundé el universo. Porque nosotros ya entendemos un poco más el concepto del universo. Y entonces Dios le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, Job? Porque híjole, me salió todo mal, hombre, necesitaba yo tu sabiduría, Job. Si hubieras estado ahí para aconsejarme, no, hombre, me hubiera salido mucho mejor, ¿verdad? Es lo que Dios le estaba haciendo entender a Job. Dice: ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Y escuche esta pregunta que Dios le hace a Job: ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Ahí estaba la piedra angular. Cuando el Señor estaba creando el universo, lo primero que puso fue la piedra angular. ¿Quién es la piedra angular? Dígalo sin miedo. ¿Quién es? Jesús, Cristo. Dice: ¿quién puso sus bases o quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, o sea, los ángeles, cuando vieron que Dios iba a crear el universo, cuando vieron que Dios
le dio a Jesús el lugar y le dijo a Jesús, el Padre le dijo al Hijo, tú encárgate de crear todo. Y dice, y los ángeles, no, dice, alababan a Dios, se regocijaban. Era, haga de cuenta como cuando el estadio está lleno y el equipo local mete un gol. ¿Cómo reacciona la gente que está en las gradas? Se levantan de su asiento, gritan, avientan lo que tengan en la mano, se vuelven locos, ¿verdad? Porque ahora imagínense los ángeles cuando veían que Jesús estaba construyendo el universo, las galaxias, las estrellas, los sistemas solares. Cuando Jesús estaba construyendo todo, los ángeles se levantaban de los asientos y decían, no puede ser tanta sabiduría, no puede ser que haya alguien tan glorioso, no puede ser que haya alguien con tanta inteligencia, Dios mío. Y así los ángeles, yo creo que se daban marometas y brincaban y hacían todo. Hermano, ellos conocían a la piedra angular. Si usted y yo conociéramos realmente a la piedra angular, nos gozaríamos con todo lo que el Señor hace. Como los ángeles se gozaban. Dice que se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién es Jesús para usted? Tenemos muchas respuestas, pero ahorita nada más nos va a dar tiempo de ver una. Número uno, Él es el creador. Él es el creador. Colosenses capítulo 1. Pablo le escribe a la iglesia de Colosas en el capítulo 1 versículo 15, hablando acerca de Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La palabra primogénito no quiere decir que Jesús haya sido creado como muchos piensan. La palabra primogénito se usaba para referirse al primer hijo de una familia, pero también se usaba para definir lo principal, lo más importante, lo que estaba hasta arriba. Y dice, Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Fíjese bien, Jesús creó todo lo que hay, pero no solamente lo creó. Dice, todas las cosas fueron creadas por Él y todas las cosas en Él subsisten. O sea, el Señor no creó como algunas personas lo enseñan, ¿verdad? Algunas religiones o algunas filosofías en el mundo enseñan que Dios creó al mundo y lo echó a rodar, ¿verdad? Y dijo, ahí se ven, ahí se averiguan. Ahí les dejo las leyes de la naturaleza, las leyes de la termodinámica, las leyes de ahí ustedes averigüen, ¿verdad? ¿Qué hacen? No, dice que Él creó todas las cosas y por Él subsisten. ¿Sabe qué significa cuando dice por Él subsisten? Significa que Él es el que le sigue dando vida a la creación. Él es el que lo sigue sustentando. Dios, Jesús no se desligó de su creación. Él ha estado siempre presente, sustentándola, dándole vida. Él es el Dios creador. Él es la roca angular que estaba, no solamente es la piedra angular de la iglesia,
es la piedra angular de toda la creación. Por lo tanto, aquí tenemos que entender algo. El evangelio no comienza en el libro de Mateo. El evangelio comienza desde Génesis. Ahí Jesús está manifestado. Desde el origen, desde el principio, Él siempre ha estado ahí. Él siempre ha estado involucrado. Él siempre ha estado presente. Él siempre ha sido parte de la creación. Él siempre ha estado ahí para sustentarla. Y ahora continúa diciendo el apóstol en el versículo 18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo Jesús sea el más importante. Para que en todo Jesús, mira, si hablamos de la creación, Jesús es el primogénito, es el más importante de todo, es el origen de todo. Y si hablamos de la resurrección, también dice Pablo, Él es el primogénito de los muertos. Él fue el primero en resucitar, para marcarnos el camino, para enseñarnos el camino que todos tenemos que andar, que todos tenemos que pasar. Entonces, hermano, ese mismo Jesús que creó, mira, tenemos un Dios que, ¿qué le parece? Que si usted va al currículum de Dios, en la primera página va a encontrar Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese es el primer renglón en el currículum de Dios. ¿Necesitas saber algo más de Él? Él creó los cielos y la tierra. Jesús creó los cielos y la tierra. Todo lo que en el mundo existe, todo lo que existe en el universo, depende de Él para tener vida. Él lo sustenta, Él lo sostiene todo. Cuando Jesús vino a este mundo, cuando Él se encarnó, dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. El verbo es Jesús, la palabra. Para la creación de Dios, cuando Jesús creó todas las cosas, ¿cómo dice Génesis que Él creó las cosas? Él habló y su palabra trajo orden, y su palabra creó todas las cosas que existen. Por eso Juan dice: en el principio era el verbo, refiriéndose a Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y escuche, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Dice que Jesús se encarnó. El misterio de la encarnación. Jesús tomó forma humana, tomó un cuerpo humano y caminó en este mundo, caminó en medio de las cosas que Él mismo había creado. Y termina diciendo en el versículo 18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo,
que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es lo mismo que dice Pablo en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el que ha dado a conocer la imagen de Dios. Hermano, si queremos realmente conocer a Dios, al Padre, tenemos que conocer a Jesús. Y si queremos conocer a Jesús, tenemos que tener una relación profunda con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo que ha sido dejado con nosotros, con la iglesia. El Espíritu Santo que ha sido derramado, dice la Escritura, en nuestros corazones, y por medio del cual podemos clamar Abba Padre, podemos llamar Padre a Dios. Ese Espíritu Santo está disponible para todos nosotros. Amén. Póngase de pie un momento conmigo, por favor. Y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento. Y piense, ¿quién es Jesús para usted? ¿Conoces realmente a Jesús? ¿Sabes realmente quién es Jesús? La palabra de Dios es quien nos revela. El Espíritu Santo, cuando tú vienes a las Escrituras, Jesús dice: en el Evangelio de Lucas capítulo 11 versículo 9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, escuche esto, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Quieres conocer a Jesús? Pídele al Padre, dile: yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Cierra tus ojos un momento y vamos a decirle al Señor: Señor, estamos convencidos que tú eres el más hermoso. Estamos conocidos que tú eres como el manzano en medio de los árboles del huerto. Tú eres señalado entre 10,000. Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Señor, queremos, para poder adorarte, para poder, Señor, abrir nuestros labios y verdaderamente, Señor, poder adorarte con todo nuestro ser, necesitamos saber quién eres, necesitamos conocerte. Hoy queremos conocerte como ese Dios creador. Señor, tú creaste todas las cosas. Tú creaste no solamente el universo y las estrellas y el mundo, pero tú creaste nuestro cuerpo, Señor. Tú sabes cómo funciona. Tú puedes traer sanidad. Tú puedes traer libertad, Señor. Tú puedes restaurar. Tú puedes hacer nuevas todas las cosas, Señor Jesús. Hoy te decimos: queremos ser llenos del Espíritu Santo. Queremos conocerte, Señor. Queremos tener un encuentro personal contigo.
Y queremos declarar que no hay nadie como tú, Señor. Que eres el más hermoso, que eres el más precioso. Que no hay nada ni nadie en este mundo que pueda siquiera compararse con tu hermosura, Señor. Tú eres la cabeza del ángulo, la piedra que por un momento los edificadores desecharon, pero que después se dieron cuenta que era la piedra más perfecta, la piedra más hermosa, y la tomaron como cabeza del ángulo. Así tal vez en un momento, Señor, nosotros te desechamos de nuestra vida. Tal vez en un momento fuimos como esos que dice Juan, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero después dice, a los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando vimos tu hermosura, cuando vimos que no hay nadie como tú, Señor, cuando vinimos a ti, tú nos diste la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hoy queremos conocerte, Señor, y queremos decirte estas palabras, Señor, en adoración: que no hay nadie como tú, que no hay nadie que pueda compararse, Señor, a tu hermosura. Queremos conocerte, Señor. Espíritu Santo, revélanos quién es Jesús. Señor, el anhelo de nuestro corazón es conocerte. El deseo de nuestro corazón, Señor, es poder contemplar tu hermosura. Es poder contemplar, Señor, tu belleza, tu majestad. Hoy te pedimos, Señor, hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, abre nuestros ojos, abre nuestros ojos, para que podamos ver tu hermosura, Señor, para que podamos contemplar la hermosura de ese hombre que fue manifestado, que fue revelado, ese hombre que nos fue dado como un regalo del cielo, como alguien que no merecíamos y que no merecemos, pero que vino, que fue encarnado y que murió en la cruz, pero no quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Porque Él, siendo el primogénito de la creación, siendo quien sustenta a todos y quien da vida a todo lo que hay, no podía ser retenido por la muerte. Señor, muéstranos, enséñanos a conocer a aquel que venció a la muerte, aquel que está más allá de los poderes de la oscuridad, aquel que es la cabeza del ángulo y de quien nosotros somos solamente pequeños ladrillos que estamos siendo usados para edificar su iglesia. Pero Él es la cabeza, Él es el más hermoso, Él es el más glorioso, Él es el único que vale la pena conocer. Oh Señor Jesús, tú eres el más hermoso, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que pueda compararse a tu hermosura, a tu belleza, a tu majestad, Señor, a tu gloria, Jesús. Muéstranos tu gloria, Señor. Muéstranos tu belleza, Jesús. Cautívanos con tu belleza. Cautívanos con tu gloria, Señor. Hoy te pedimos como Moisés, déjanos ver tu gloria. Déjanos ver tu gloria, Señor. Déjanos ver tu hermosura, Jesús. Cautívanos con tu belleza. Enamóranos de ti, Señor. Atráenos en pos de ti, y en pos de ti iremos, Señor. Te adoramos, Señor.